Bienvenidas a esta primera entrega del ciclo de webinar de actualización y especialización que estamos organizando desde el FEI Edición. Este ciclo de webinars tiene como objetivo la actualización y especialización complementaria a nuestra formación, que es una de las banderas que llevamos adelante como agrupación. Me presento, soy Meli Patiño, estudiante de edición y candidata a Junta Departamental por el FEI. Como estuvimos en estos días hablando, anunciando por redes, nuestra invitada de hoy es Laura Pérgola, profesora en la materia de corrección de estilo. Dicho todo esto, les presento a la profesora. Ella es escritora, editora y correctora de textos, se especializa en textos científicos académicos, obtuvo los títulos de profesora y licenciada en Letras y de Técnica en Edición en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, se doctoró en el área de Humanidades Médicas en la Facultad de Medicina, también de la UBA. Es docente de semiología en el CBC, de corrección en la carrera de edición, como dije anteriormente, en Filo, y del Centro para el Desarrollo Docente de la carrera de Derecho en la UBA. Es coautora del Arte de Escribir Bien en Español, de Ciencia Bien Escrita, monografía y tesis en Medicina, y de Lectura, Crítica y Escritura Eficaz en la Universidad. Es autora de Escribir, Editar y Corregir Textos 2021, que este viernes hubo una charla donde también estuvo la profe y otros docentes presentando los libros que editaron en esta pandemia. También es autora de Comunicación Virtual, un nuevo orden del saber, análisis discursivo de las interacciones verbales en el foro de Fundación Multifamilias. El tema que nos convoca hoy es cómo presupuestar la corrección de un texto y qué debemos tener en cuenta. Le cedo la palabra a la profesora. Hola, buenas tardes a todas y todos, espero que se encuentren muy bien, gracias por venir a asistir a este webinar y obviamente agradecerle al FEI por la organización, espero que sea de utilidad para ustedes esta charla y obviamente después estoy dispuesta a contestar las preguntas que necesiten. Voy a compartir pantalla para poder empezar. Y una cosa que aclaro es que empecé a dar clase también este cuatrimestre en Introducción a la Actividad Editorial, que es muy reciente, así que posiblemente en la biografía no figure, pero alguno puede ser que curse este cuatrimestre conmigo, ya que la cantidad de estudiantes superó las expectativas de todos. Bueno, ustedes se van a preguntar por qué puse esto de cuando elegimos una carrera, pero en realidad lo que yo les quería decir es que no quiero dejar un mensaje negativo, sino al contrario, un mensaje positivo, porque muchas veces cuando nosotros decidimos estudiar una carrera, nos dicen, bueno, anda a hablar con el tío, la tía, el primo, el vecino que estudió tal cosa, y uno llega ahí y dice, no, es un desastre, no cobras nada, todo sale mal, ¿para qué estudié esta carrera? Mejor estudia otra cosa. Y van a ver que hay muchas anécdotas al respecto. De hecho, mi hermana quería estudiar arquitectura y justo mi papá estaba construyendo una casa y el arquitecto que trabajaba y le decía, no, no estudies arquitectura, que te vas a morir de hambre. Bueno, no es esa mi idea, sino al contrario, de que ustedes tengan un mensaje positivo, porque cuando uno hace las cosas porque le gusta y porque tiene interés, realmente vale la pena que pongamos todo lo que podamos nosotros mismos para poder desarrollar una carrera, y la verdad que la carrera de editor, o editora, porque ustedes van a obtener ese título, yo como soy más vieja, obtuve el título de técnica en edición, de las primeras que se recibió de la carrera cuando recién la habían armado, que todavía pertenecía al departamento de bibliotecología, ni siquiera teníamos un departamento propio. Estuve en la creación del departamento y fui una de las primeras consejeras por la Junta Departamental, pero bueno, estuve ahí en la cocina de lo que fue la carrera y por eso quiero transmitirles un mensaje positivo, porque la verdad es que es una carrera que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones, más allá del orgullo de también ser egresada de letras, que hoy no sé si habrán visto en el diario que la Universidad de Buenos Aires ha tenido un gran posicionamiento y una de las carreras es letras en el puesto 25, además de antropología, historia y geografía, que nos enorgullece como estudiantes de PUAM que varias carreras de nuestra facultad hayan sido reconocidas mundialmente. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ser correctores
es esta pregunta de si estamos frente a un oficio o frente a una profesión. Cuando yo terminé de cursar letras y estaba empezando la carrera de edición, porque yo terminé letras, la última materia la di en marzo de 1992, y ahí me anoté enseguida, pedí la simultaneidad con edición, salí a repartir currículum. Yo me negaba al principio a ir a trabajar a un colegio secundario de profesora de lengua y literatura, cosa que después finalmente también tuve que hacer, pero empecé a repartir el currículum en las editoriales. Y hubo un editorial que me llamó, me convocó porque había recibido mi currículum. Y es la editorial que tiene 2 letras del abecedario, la que empieza y la que termina. Y me recibió una persona que yo la verdad no sé si era el dueño, el gerente general o quién, y me acuerdo que me dijo que me sentara en una silla que ni siquiera estaba frente a su escritorio, sino en un costado, y me dijo que si yo me pensaba que por ser egresada de letras podía corregir y editar libros. Eso era un oficio que se iba adquiriendo, pero no saben, salí de ahí, dije nunca más piso una editorial, porque era un mensaje horrible, como que él no había necesitado estudiar letras ni ninguna carrera humanística, sino que eso se hacía porque conocía bien la gramática, porque era un gran lector, porque no tenía faltas de ortografía. Bueno, me dio, digamos que un monólogo, no me dejó decir ni A, y me fui. Así que bueno, no sé bien por qué me llamó, porque realmente después nunca trabajé justamente para esa editorial. Entonces, la verdad es que me fui con un sabor bastante amargo, ¿no? Porque la verdad es que uno lo que buscaba era insertarse en algo que me interesaba, que me gustaba, porque además siempre había estado en contacto con lo que era la edición y la corrección, que lo dejé para lo último comentarles, ¿no? Cómo fue que yo empecé a corregir. Y bueno, y a eso le sumé este mal paso o mal trago que había tenido con respecto a todo esto. Y lo mismo pasaba un poco cuando uno ingresaba a la facultad, ¿no? Cuando yo estudiaba letras era como que todo el mundo te preguntaba, ay, pero leíste esto y leíste lo otro, y cuando uno tiene 18 años entra a la facultad y la verdad es que no lee absolutamente todo esto. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque este oficio entremezclado con profesión, y que la verdad es que muchas veces nos preguntan cuáles son las competencias que tenemos que tener como corrector, y que no es solamente el leer mucho, sino también el tener competencias culturales, competencias gramaticales, léxicas, y como yo digo en mi último libro, competencias digitales, porque si no sabemos bien manejar los programas los programas que tenemos para diseñar, para corregir y demás, puede ser que se entorpezca nuestra labor. Entonces, es como muy importante que podamos afianzar y hacer de entender que nuestra carrera de corrector o de correctora es profesional. Y nos va a pasar muchas veces esta otra situación, que es que así como a los médicos, y lo digo porque por hija de médico y por tener muchos parientes en la familia que lo son, vieron que en general uno lo ve y dice, ay, me haces una receta o me haces un certificado, que quiero ir al gimnasio. Bueno, lo mismo nos pasa con la corrección. La gente le resta la importancia que tiene a nuestra profesionalización. Entonces, te encontrás con una amiga y dice, uy, estoy por presentar la tesis, ¿no me la corregís? Y corregir implica todo un trabajo que tiene que ser remunerado, y es por eso de lo que nos convoca a esta reunión, ¿no? De cómo presupuestar, porque si no pareciera que, bueno, que corregir lo haces en un ratito, es un hobby, y realmente no es ni un hobby ni un oficio, es una profesión. A mí me ha pasado que, no sé, alguien que me llamó y me dijo, ¿no me corregís la tarjeta de invitación para la fiesta de 15 de mi hija? Bueno, qué sé yo, o sea, todo bien, y no, o sea, obviamente que lo termino haciendo, pero es como que uno ahí siente
Lo mismo que le pasa a los médicos, ¿no? Que nos piden de favor algo sin tener en cuenta que eso implica un trabajo, que eso implica un compromiso con nuestra profesión, nuestro trabajo intelectual, ¿no? Que tiene un valor y que tenemos que aprender a valorarlo nosotros como profesionales y aprender a presupuestar y a cobrar lo que realmente vale, ¿no? Decía Zorrilla, les voy a leer, que dice, trabaja con referencia al corrector de estilo, ¿no? Dice, trabaja en las editoriales o fuera de estas, pero en realidad casi siempre es tratado como una persona desligada del ámbito libresco. Se lo necesita, pero al mismo tiempo se lo relega, y no pocas veces se lo maltrata, como si careciera de esa jerarquía que concede respeto y consideración. Y yo siempre hago una comparación, que es que en la edición es como una orquesta, ¿no es cierto?, donde el editor hace un poco de director y todos los demás formamos parte de esa orquesta, pero el corrector pareciera que está oculto, como en las orquestas de ópera, que aparecen los músicos en la parte de abajo y no se los ve, y uno ve los cantantes la puesta en escena, ¿no es cierto? O como las viudas en el teatro en la antigüedad, que estaban atrás de una rejilla y no se les veía la cara, y eso también nos suele pasar en la corrección, ¿no? Que nos mantienen como ocultos. Y a entonces tenemos que demostrar que así como los traductores pueden aparecer en las páginas de legales de un texto, también los correctores, porque nos tienen que dar ese lugar como profesionales, y porque un libro, para que pueda salir, tiene que pasar por las manos de un corrector. A mí me pasó en una academia bastante reconocida de la ciudad de Buenos Aires, que me pidieron no solamente la corrección, sino la edición de uno de los libros que publicaban, y entonces yo pedí, sobre todo para que la diseñadora también figurara en la página de legales, y me dijeron no, la página de legales tiene que ser así, no se puede agregar nada. Y cuando cuando me llega el libro, nos habían puesto en el colofón. Es decir, yo me sentí como las notas al pie de página, ¿no? Exiliada, allá a un costado donde no deberíamos figurar nunca, ni la diseñadora ni yo, con los datos de la imprenta, sino en el lugar que corresponde, como los créditos que merecemos tener y figurar en todos los lugares, porque somos profesionales como el editor, como el traductor, como todos aquellos que intervienen en lo que es el proceso de edición. Entonces tenemos que tener en cuenta, para poder arrancar un poquito con el tema que nos convoca, cuáles son los tipos de correcciones, ¿no? Porque creo que es fundamental saber cuáles son los tipos de correcciones para poder presupuestar. ¿Qué es lo que el cliente nos pide para realmente poder presupuestar y que esté acorde a nuestro trabajo? Porque muchas veces lo que pasa es que sentimos que le pasamos un presupuesto y después decimos, pero la verdad es que me llevó un montón de tiempo, tuve que hacer muchas más cosas de las que pensaba. Entonces, lo podemos dividir así en tres. Y es discutible hablar de corrector de estilo. Últimamente he leído en muchos lugares que lo que se prefiere es hablar de corrector, porque realmente el corrector no llega a corregir el estilo. Tal vez para los que ya me han escuchado, lo he contado varias veces en corrección de estilo, es como si nosotros pretendiéramos corregirle el estilo a Saramago, que separaba con comas su texto para dar un efecto de que el texto continúa, y no podemos decir hasta acá llegué y sigo mañana, ¿no? Sino como que para atrapar al lector y tener que seguir leyendo. Y nunca le diríamos, no, mira, es un uso incorrecto, tenés que reemplazarlo por un punto. Entonces, más que corrector de estilo, somos correctores. Pero bueno, en general lo encontramos así en todos lados, ¿no? Entonces, las tareas que hace en el primer ítem corrección, lo que puse como corrección de estilo, es eliminar los errores y todas las imprecisiones léxicas,
enriquecer el vocabulario, eliminar muletillas, corregir errores gramaticales, ajustar el texto a la normativa, resolver errores de sintaxis, también ajustar a veces el texto a las pautas editoriales, porque vieron que muchas veces se les manda a los autores las pautas editoriales, pero no las terminan de cumplir en su totalidad, entonces, bueno, el corrector también a veces tiene que hacer ese ajustes o esa unificación, resolver errores de sintaxis, creo que ya lo había dicho, puntuar el texto de acuerdo con la norma de la lengua para que no haya confusiones ni ambigüedades, y se ocupa del que el texto obviamente sea claro, preciso y necesario, no porque vaya a reescribir el texto, sino porque lo que va a hacer es sugerir si hay incoherencias o si, no sé, los conectores temporales no están bien empleados, o si es reiterativo, vuelve a escribir. Muchas veces pasa cuando uno escribe que escribió, dejó el texto, después volvió y de repente repite aquello que ya había escrito, y entonces, bueno, muchas veces cuando escribimos no nos damos cuenta de todos los errores que vamos cometiendo. Después está la corrección ortotipográfica, que tiene que ver también con corregir los errores ortográficos y de puntuación, aquellos que no se han corregido en la etapa de corrección de estilo, comprueban que los criterios establecidos por el editor en cuanto al uso de mayúsculas, abreviaturas, números, negritas, versalitas, haya sido respetado. Va a revisar que no hayan quedado viudas, huérfanas, espacios en blanco, repetición en sílabas de renglones consecutivas, palabras mal divididas, alineación en columnas, en tablas, ¿no?, que muchas veces suele pasar, la foliación, la numeración también en figuras, notas, epígrafes, etc. Y la corrección de pruebas, que ya es revisar que todos los cambios hayan sido realizados, comprobar que nada se haya movido luego de la última corrección, revisar que las imágenes sean de buena calidad, que sean legibles, y revisar que no haya fallas en la uniformidad del texto. Obviamente que en la actualidad todas esas tareas las suele hacer una misma persona. Antes había como una división más tajante entre el corrector de estilo, el corrector de pruebas, pero en la realidad es que en las editoriales últimamente la figura que aparece es la de corrector, por eso también yo creo que es más englobante todas estas tareas, y muchas veces, además porque también la tecnología nos ha facilitado, yo cuando empiezo a corregir lo primero que hago es eliminar todos los espacios dobles que hay, o aquellos errores que son reiterativos, la tilde en solo, la tilde en esta, entonces bueno, uno va como automatizando en esa primera etapa cuando recibe el texto, y después va corrigiendo obviamente con la lectura que corresponde del texto. Entonces, bueno, ¿dónde podemos trabajar? Podemos ser freelance, es decir, podemos trabajar a distancia y de acuerdo a trabajos puntuales que nos pueden contratar empresas, pero también instituciones, la universidad, que muchas cuentan con su propio departamento de publicaciones. Nos pueden contratar autores independientes que muchas veces tienen el deseo de publicar su libro, pero necesita una corrección, y está bueno que realmente decidan contratar los servicios de un corrector. Entonces, ¿cómo presupuestamos? ¿Cómo llevamos a cabo el presupuesto? Que es algo que, al menos a mí, a muchos se reían, porque soy de esas que, no porque que no quiera cobrar, pero sino como que, bueno, lo vemos, lo arreglamos, pero no hay que hacer así. Hay que entregar el presupuesto, cobrarlo y defender cada uno de los ítems que pongamos en un presupuesto. Entonces, primero podemos decir que el presupuesto lo podemos calcular por la cantidad de páginas. Yo suelo hacer trabajos en los que, sobre todo para las tesis y tesinas, que a lo mejor el precio calculado por caracteres con espacio puede ser mucho más alto que si uno calcula por páginas, o uno hace un paquete porque sabe que es alguien que está haciendo el doctorado, que está haciendo una maestría, y que es un gasto que se genera para poder presentarla como corresponde. Entonces, bueno,
sin bajar demasiado el costo, muchas veces uno puede ofrecerle una forma de pago diferente o calcularlo de otra manera para que sea accesible para ese tipo de personas. También lo podemos dividir, lo podemos cobrar por caracteres, como les digo, con espacio, entonces cada 1000 caracteres ponemos un precio, y otras personas suelen cobrar por horas de trabajo. A mí me cuesta más cobrar por hora de trabajo, porque bueno, el hecho de muchas veces de trabajar desde la casa de uno, los horarios van variando, no sé, o me olvido de si me olvidaría, mejor dicho, porque nunca lo he hecho de calcular cuándo empecé y cuándo terminé, pero conozco muchos correctores que prefieren esa forma, que les resulta más cómodo, entonces cobran así. Entonces, ¿cuáles son los tipos de trabajo que debemos especificar en un presupuesto para que sea bien claro y que la persona que va a recibir ese presupuesto sepa de qué estamos hablando? Podemos ponerle una corrección especializada, es decir, donde incluye la revisión del lenguaje técnico, sobre todo en textos jurídicos o médicos. Yo trabajo mucho con ese tipo de materiales, entonces el lenguaje técnico es importante conocerlo, no es imposible, aun cuando en otras partes del mundo la carrera de editor suelen hacerla como de posgrado, entonces son personas que a lo mejor ya son médicos o médicas o abogados y abogadas o ingenieros, etcétera, y entonces lo que hacen es dedicarse a la corrección de textos propios de su expertise. Pero la verdad es que uno puede adquirir ese vocabulario, obviamente con la lectura, con los conocimientos, buscando, investigando y preguntando cuando siente que puede cometer algún error. Después está la corrección general, que sería darle una mirada general a todo, pero ya no tan especializada. La básica, que va a ser solamente la revisión ortotipográfica, la puntuación, la morfosintaxis. La integral, que además de todo vamos a tener en cuenta la coherencia, la cohesión, la corrección en cuanto al contenido, si es que nos lo solicitan, si quieren que marquemos algunas cuestiones de contenido que pueden ser dudosas. Y después está la revisión de plantado. Plantado es una vez que el texto pasó a manos del diseñador, lo pasó a un programa de diseño, y lo que se hace es, nos mandan un PDF y nosotros corroboramos que el texto no se haya corrido, no haya viudas, no haya espacios en blanco, no falte una imagen o el texto pise una imagen, y eso puede llevar a tener más de una vuelta. Es decir, más de una corrección. Una vez que marcamos todo, vuelve al editor y al diseñador, el editor revisará si está bien lo que se corrigió, el diseñador vuelca las correcciones y nos mandan otra vez ese PDF para revisar que todo lo que marcamos haya sido levantado, ¿no? Hablando en el vocabulario correcto. Después sería la prueba de galeras, que es también cuando ya en realidad ya está, el material está a punto de entrar a imprenta, entonces se hace una primera prueba para ver también que no haya quedado ningún error, y entonces ahí se le da el ok a la imprenta. Y en este último tiempo muchas veces se ha realizado la corrección de patrones. ¿Qué quiere decir? Por si no lo conocen, cuando ya un libro fue publicado, sobre todo en las editoriales texteras, los libros para primaria y secundaria, ya fueron publicados, ya fueron vendidos, ya fueron distribuidos y usados por los estudiantes. Entonces, lo que se hace es una corrección. ¿Por qué? Porque ese material muchas veces se vuelve a utilizar. Es decir, cuando nos contratan de una editorial de textos para escribir, en realidad hay una maqueta y nos pueden decir, mira, está el libro anterior, si querés sacar material. Entonces, lo que se trata de evitar es que se vuelvan a cometer los errores, y entonces se hace una corrección de patrón, que queda como modelo para que no se repita los errores en ediciones futuras, o si se vuelve a reeditar, se corrijan esos errores cuando se vuelve a imprimir. Es un trabajo, a mí me encanta hacerlo, y lo he hecho hace unos años, y es sorprendente porque uno encuentra un montón de errores. Lamentablemente es como que la corrección pareciera que nunca termina, pero porque
siempre hay una mirada o algo que se actualizó, entonces, bueno, una mirada diferente de quien lo corrigió, y no porque lo haya corregido mal, sino porque pasa eso muchas veces, que de tanto que uno mira un texto, llega un punto que no llega a ver todos los errores. Entonces, ¿cómo presupuestamos? Una buena recomendación es tener preparado un formulario de presupuesto, ya estándar, en el que uno me piden un presupuesto, cambio los números, cambio los datos de la persona que me está pidiendo el presupuesto y lo envío. Es importante aclarar la forma de pago, que ahora bueno, es decir, poner un plazo. Este presupuesto tiene una validez de 15 o 20 días. O de 30 días, ¿cómo me van a pagar? Está bueno pedir un adelanto, un 50% de adelanto. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me ha pasado muchas veces que me han mandado textos, los he corregido, los he enviado, y después nunca más me han pagado la corrección. Entonces, eso hace que no esté, que uno después no confíe en los otros autores. Y he aprendido, hablando con otras colegas y otros colegas, que lo bueno es cobrar un anticipo. No puede un 50%, bueno, un 20%, como para empezar el trabajo y asegurarnos de que ese trabajo va a terminar siendo pagado en su totalidad. Y otra aclaración que hay que poner en los presupuestos es la cantidad de vueltas. ¿Cuántas veces lo voy a mirar? Porque si no, puede llegar a ser in eternum. A mí me ha pasado con personas que a lo mejor decidieron escribir un libro porque vieron que en la actualidad alguien escribe algo en Facebook o en Twitter, y después hay un montón de gente que le dice, uy, qué bien que escribís, escribí un libro, escribí tus memorias, porque bueno, y llega un punto que uno empieza a corregir y a corregir y a corregir, y no tiene fin eso. Entonces, lo bueno es decir, bueno, yo te cotizo tantas vueltas. Después, si esa persona quiere más vueltas, bueno, ahí entonces se volverá a revisar ese presupuesto inicial. Bueno, yo acá les armé como un formulario, no sé si se llega a ver bien, que es importante poner la fecha justamente por el tema después de la validez del presupuesto. Pues si yo les digo que la validez tiene 20 días, bueno, puedo calcular a partir de la fecha en la que envié ese presupuesto. Bueno, obviamente, a quién le envió el presupuesto para poder registrarlo, la cantidad de páginas, si lo hacemos por páginas, y la cantidad de caracteres. Yo puse las dos cosas acá, pero para que ustedes tuvieran en cuenta, y la cantidad de caracteres con espacios, que más o menos en una página A4, en cuerpo 12, con la tipografía Times New Roman, con un interlineado de 1.5, más o menos una página A4 tiene 2.600 caracteres, más o menos. Después uno los cuenta con el contador de Word. Entonces, bueno, ahí uno puede calcular. Entonces, bueno, a veces la gente lo que hace es nos manda en interlineado simple, o tratando de sacar todas las imágenes, y bueno, no es que hay un ahorro muy grande, lo importante es el buen trabajo que uno puede hacer, ¿no? No permitir que nos compriman el texto para a lo mejor que se ahorren 100 pesos o 200 pesos. Hay que hacer valorar nuestro trabajo, y sobre todo porque muchas veces lo que pasa es que hay gente que dice, no, pero yo te lo leo, yo te lo corrijo, porque leo mucho, porque tengo no sé, no tengo faltas de ortografía, pero no tienen nuestra profesión. Nosotros no vemos simplemente el error de ortografía, vemos un poquitito más allá, porque ya el ojo, la mente, nuestros conocimientos tienen otra impronta para poder enfrentar un texto y corregirlo. Y obviamente los datos, bueno, yo ahí puse el logo de mi editorial, pero bueno, uno ahí puede poner el nombre, el apellido, el mail, un teléfono, todos aquellos datos que son importantes. Y la descripción acá de todo lo que se va a hacer. Y algo importante, yo no sé si lo puedo agrandar, creo que no, que hay que tener en cuenta, es la bibliografía. ¿Por qué? Porque es un trabajo que requiere mucho tiempo. En general, hay gente que escribe
5 páginas de un artículo y tiene 3 páginas de bibliografía, con lo cual es imposible que para escribir un artículo de 5 páginas haya leído toda esa cantidad de material. Hay que ser más selectivo, hay que decir, bueno, ¿cuáles son las fuentes realmente importantes? Porque no es demostrarme, leí todo para poder volcarlo en un artículo. Y en los libros pasa lo mismo. Entonces se cometen muchos errores con la bibliografía, porque a lo mejor citan de la cita del otro libro que leyeron y que citó a tal, y no tienen los datos completos. Entonces, bueno, arreglate con la bibliografía. Entonces, bueno, o lo que está muy de moda en la actualidad, que es que la bibliografía respete las normas APA, o incluso la estructura de monografías o tesis que estén acorde con las normas APA. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y avisarlo antes de corregir. Bueno, sigo las normas APA, la bibliografía se puede presupuestar aparte y cobrar un poco más porque requiere de más tiempo, muchas veces el título está incompleto, el año de publicación no es el correcto o no lo ponen, lo mismo con la editorial, figura mal el nombre o no es esa la editorial o la ciudad no está, o el apellido de los autores está mal escrito. Entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta eso, sobre todo cuando hablamos de obras importantes, ¿no? De corrección, que tengan mucha cantidad de páginas, con mucha bibliografía. Yo siempre digo que los abogados son amantes de los pies de página, entonces he corregido obras que han tenido entre 2.000 y 3.000 pies de página y citan cada uno de los libros que mencionan y se repiten. Entonces, bueno, hay que guiar con el presupuesto un poco cuál es el trabajo que nosotros vamos a hacer, para evitar todo este tipo después de enojos con uno mismo, ¿no? Porque uno está corrigiendo y dice, uy, pero yo al final presupuesté esto y estoy acá hace 5 días en la misma página y no puedo avanzar porque la bibliografía me lleva mucho tiempo. Y después también hay que acordar un plazo de entrega. Y en general hay que decir unos días más de lo que uno calcula, porque la persona que manda a corregir suele ser ansiosa y empieza a preguntar ¿y cuánto te falta y cuándo me lo mandás? O acordar entregas parciales, entonces el que ya sea una editorial, una institución, un particular, va recibiendo correcciones parciales, va viendo cómo nosotros trabajamos, y entonces también ahí se pueden ir ajustando ciertos criterios para que el trabajo final sea satisfactorio para ambas partes. Bueno, este era otro presupuesto un poco más simple, donde está el nombre del libro, lo que se pedía, la corrección y la cantidad de vueltas y la tarifa de acuerdo a la cantidad de caracteres. Y por supuesto, como les dije antes, la forma de pago, a veces uno puede aclarar si prefiere una transferencia, si prefiere, no sé, en efectivo, también eso obviamente es acordable. Y acá les junté una serie de frases, porque muchas veces cuando uno termina de corregir un texto y aparece publicado, siempre hay alguien que lo primero que hace es abrir y digo, uy, pero hay un error en tal página. Y ya pasa en todos los libros. La verdad es que no es una actitud de defensa o de autodefensa para nuestro trabajo, pero sí vale la pena tener en cuenta que la lectura una veces lo lee y lo relee y no puede creer que haya quedado ese tipo de errores. Pero bueno, por suerte muchos de los escritores nos han dejado frases alentadoras como la de Borges, que dice que un libro sin erratas no es un libro. A mí me gusta mucho la de Piglia, que dice que el lector es el último corrector, pero lo que hay que evitar es que ese lector se ponga en plan de buscar los errores que el corrector o el escritor han cometido. O Ramón Gómez de la Serna, que dice, la rata es un microbio de origen desconocido, es un tipo de COVID y de picadura irreparable. Y el manual de Seco, que dice, las erratas son las últimas que abandonan el barco, porque algunas erratas a veces son difíciles de eliminar. Bueno, y acá les contaba un poco cómo empecé mi tarea de correctora. Como les decía, bueno, mi papá fue un prolífero autor, aunque él era médico, pero trabajaba mucho el tema de
de la investigación en la Facultad de Medicina, y uno de sus primeros libros fue este, que se llamaba Metodología del Trabajo Médico y Científico, y fue él que me acercó primero a los signos de corrección, tan valiosos en un momento y hoy menos importantes en nuestro trabajo de correctores, aunque a mí antes de la pandemia me tocó una persona que estaba escribiendo un libro de autoayuda y me pidió que no solamente lo corrigiera en la computadora, sino también que lo corrigiera en papel. Entonces lo corregí en papel con los signos de corrección porque así lo quería, y después fui volcando las correcciones en el archivo de Word, que es obviamente un doble trabajo. Pero bueno, así comenzó mi tarea, y estas son las publicaciones que yo he hecho sobre la corrección a lo largo de más de 20 años de profesión. El de que hice edición y corrección de textos, el que es el libro que en realidad es una traducción, pero es uno de los primeros libros que habla, es bastante viejo, de nuestra profesión y de cómo organizarnos. Todavía ahí no se usaba tanto la tecnología, entonces recomendaba tener marcadores, lápices, stickers, que bueno, que son necesarios porque a veces uno imprime ciertas cosas. Yo muchas veces imprimo el índice para después poder corroborar que esté todo en orden en el texto que corregí, o para corroborar que si los capítulos tienen distintos autores, el apellido esté bien escrito tanto en el índice como en el capítulo interno. Entonces, bueno, eso era un poquito, y acá todas las herramientas que necesitamos y todos los conocimientos para poder trabajar de la mejor forma y también ser eficaces en nuestra corrección. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Hay un par de preguntas. Gracias por toda la información muy útil que nos brindaste. Empecemos con la pregunta de Tamara. No entendí la diferencia entre la revisión de plantado y la de galera. ¿Sería que la de galera es ya una vez que se imprimió la última corrección de plantado? Claro. Cuando ya, en general podría hasta llamarse la corrección de plotter, cuando antes de darle el ok para que entre en imprenta, se hace una revisión final de todo, ya ahí se corrige sobre el plotter. Y después, bueno, también Tamara quería saber si se cuentan los caracteres con espacios, a lo cual Paula le responde que el Word tiene una opción en la cual se cuentan caracteres con y sin espacios, pero a lo que se refería Tamara es ¿por qué contar los espacios y no presupuestar directamente los caracteres sin espacios? Porque el texto tiene que tener espacios para que uno pueda diferenciar la estructura de una palabra. El texto tiene que tener espacio, entonces forma parte de la página y de cómo uno va a ir leyendo, entonces también por eso se presupuesta con espacio. Al revisar, Cecilia nos dice, al revisar un texto y detectar que algo se repite, ¿no habría que ver si no se hizo para resaltar algo? Claro, por eso yo lo que siempre digo es, nosotros no venimos a reescribir el texto, lo que podemos hacer, porque tenemos la opción de poner comentarios, de hacer consultas, siempre hay que consultar con el autor o con la autora, nunca hay que tomar una decisión de borrar partes del texto porque nos parece repetitivo, porque obviamente, como bien dice, no me acuerdo quién hizo la pregunta, puede ser que se quiera enfatizar en una idea, también tener en cuenta qué tipo de material estamos corrigiendo, porque si es un libro de texto para primaria o secundaria, seguramente las ideas son como reiterativas o se vuelve a decir lo mismo con distintas palabras, justamente para que la información pueda ser adquirida, incorporada por los estudiantes. Entonces, es importante que nunca tomemos una decisión sin consultar. Si nos parece que algo se repite, bueno, se consulta con el autor y ahí se toma la decisión que corresponde. Y en base a esto yo pregunto el tema de la sobrecorrección. Bueno, siempre como estás diciendo, lo mejor sería consultarlo siempre con el autor cuando haya duda sobre algún tema de repetición más que de coherencia o adecuación, ¿no? Sí, siempre hay que consultar, o sea, obviamente que si
el autor o la autora está con vida, hay que consultar, porque es lo mejor, es como una negociación y además como un acompañamiento. En parte de este ocultamiento que se pretende y que no figure el corrector en las legales, es a veces porque el autor no quiere reconocer que puede cometer errores o que al escribir se confunda en el texto o necesite ese acompañamiento, pero realmente es necesario, y entonces yo creo que nunca hay que ultracorregir sin consultar, o sea, por eso hay que evitar la ultra y la sobrecorrección, siempre la consulta. ¿Te parece que esto está? Obviamente no vas a consultar cuestiones obvias, yo siempre digo, corrijo de acuerdo a la última normativa de la RAE, o bueno, entonces no voy a estar explicando por qué le saqué la tilde a determinada palabra, o por qué utilizo tal palabra y no tal otra. Me parece que hay cosas que son como básicas, pero cuando tiene que ver ya con estilo, con contenido, siempre hay que consultar. Y muchas editoriales lo que hacen es habilitar el diálogo entre el corrector o la correctora y los autores. Y eso está buenísimo, porque entonces evitamos un sinfín de cadena de mensaje, de que me dijo, pero yo le di. Entonces, eso es cuando trabajamos así, es la mejor forma de trabajar, que el editor confía en el corrector o en la correctora y que habilita el diálogo con el autor. A veces incluso se organizan reuniones en las cuales, sobre todo cuando hay que hacer colecciones o libros en las que hay que unificar un montón de criterios, está bueno que participen todos los actores de la edición. Exacto. Sí, sobre todo también cuando se trabaja con muchos autores, que ya ahí termina siendo más complejo. Hay una pregunta ahora de Lucía, que pregunta si hay un mínimo en cuanto al presupuesto a tomar en cuenta. Yo creo que hace referencia más que nada a precios actuales en la Argentina hoy, que bueno. Bueno, el problema que nosotros tenemos es que no hay un colegio de correctores, entonces en general nos basamos siempre preguntando a alguien. Yo pertenezco a una asociación que se llama PLECA, y ahí tenemos un tarifario sugerido, un tarifario que se ha armado también, obviamente, de acuerdo a lo que nos pasa a todos los socios y socias de la asociación. Más o menos calculamos de acuerdo a un precio que sea razonable, y lo que tratamos es que ese tarifario se tenga en cuenta, por esto que yo les digo, porque siempre viene alguien y dice, bueno, pero yo no soy corrector, pero te lo puedo leer, y entonces le cobra 2 pesos, y eso desacredita nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo tiene un valor, es como si uno va al médico. Llega ahí y el médico nos dice algo que no nos gusta. Entonces decimos, voy a hacer una interconsulta, pero por más que yo haga una interconsulta, al médico que visité primero le voy a pagar. Entonces acá pasa lo mismo, puede ser que uno empiece una corrección, el autor, los autores, el editor, quien fuera no está de acuerdo y dice, bueno, mira, la verdad es que no voy a seguir con tu trabajo y va a contratar a otro, pero que siempre más o menos los precios sean los mismos, no que sea una etapa en el proceso de edición que tenga que tener menos valor o que se evite, porque hay editoriales que lo hacen, no, para que el corrector, lo hace el editor, entonces edita, corrige, y la verdad que es doble trabajo y muchas veces se pierde la atención en ciertas cosas porque hay que atender otras. Bueno, después la pregunta de Malén es básicamente lo que estuviste hablando. Mi consulta es si hay algún lugar o entidad que tenga los precios estimados de corrección para poder generar un presupuesto a partir de eso. Y después Ana Belén pregunta, ¿nos recomienda un manual de corrección de textos actualizado, el que usted considere mejor? Bueno, es difícil que les recomiende uno. Yo escribí el año pasado, escribir, editar y corregir, como dije en la presentación, para sanar una herida, pero lo que traté de hacer es que fuera un lenguaje lo más sencillo y amigable, para que no solamente sirva para estudiantes, correctores, sino para todo aquel profesores de lengua y literatura. No sé, creo que la persona que más me llamó la atención que compró libros fue una vez un policía que encima lo encontré en un lugar porque me lo pidió por Instagram, y me dijo, estoy haciendo mi corrección de la tesis que tenía que presentar, no me acuerdo en qué carrera se estaba especializando. Y bueno, fue realmente como emocionante que alguien lejano al tema de las letras se interesara por
por el libro. Así que, pero bueno, hay muchos, conocen los de corrección, hay mucho material interesante que se puede adquirir. Bueno, acá preguntan dónde pueden conseguir tu libro. Está en Gambito, ahí cerca de la facultad, en la esquina, en Bonifacio y Puan. En el centro está en una librería que se llama Ursino, sino por Mercado Libre o por mi Instagram, que es @el_ediciones. Y después Antonella nos pregunta, yo quería preguntar si hoy en día se hacen las correcciones en algún programa en particular o se trabaja en Word directamente, y si existen algunas guías o listados para corregir y no olvidarnos de revisar algo. Postdata, gracias Laura, cursé corrección de estilo y el seminario con vos y siempre aprendo algo nuevo. Bueno, gracias. ¿Me repetís la pregunta? Que pensé varias cosas al mismo tiempo. Sí, pregunta básicamente si hay algún programa donde se hacen las correcciones en particular o si es en Word directamente. No, no solamente en Word, sino también se corrige en PDF. Y también se puede corregir en InCopy, en InDesign, de acuerdo al programa que solicite la editorial, ¿no? En general, muchas veces se edita o sea, se diseña en InDesign, se larga un InCopy que uno puede trabajar tanto a veces los autores, los de editores y también los correctores, entonces ya está como armada la maqueta y todos intervenimos ahí en cierta forma. Pero en general se corrige en Word porque la ventaja que tiene es el control de cambios, el poder poner comentarios, entonces se pueden aceptar, se pueden rechazar, y el PDF, que a veces no es para la primera corrección, sino para las siguientes, y hay veces que hay gente que manda directamente el texto en PDF, o, bueno, yo trabajé muchos años en Santillana, en coleccionables, que son todos los productos que salen en los kioscos, y tuvimos que reeditar material que ya estaba impreso, una colección que se llamaba La Guía para el Estudiante, y entonces lo que había que hacer era trabajar sobre archivos que ya habían sido impresos, pero que tuvimos que actualizar, y trabajamos sobre los archivos en PDF, que bueno, lleva más tiempo, pero después uno a medida que le va tomando la mano, que también tiene comentarios, uno puede responder, puede también, más allá de lo que marca, hacer un seguimiento de las correcciones, entonces bueno, está bueno trabajar así. Y una cosa que quiero agregar es que también hay programas de corrección que ofrecen algunas empresas, por lo cual yo considero que nosotros y nosotras no somos reemplazables, sino somos imprescindibles en el proceso, que es corregir automáticamente, o sea, poner el texto como si fueran los traductores, uno pone de un lado el texto y del otro aparece corregido. Bueno, no creo que sea una buena recomendación. Puede servir para hacer una primera mirada del texto, pero después hay otras cuestiones que ese tipo de correctores no lo hacen. Y ahora Cecilia levantó la mano, te cedo para que puedas hablar, Cecilia, decime si podés. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás? Bien. Bueno, yo ya cursé corrección en el 2020, debo el final todavía, pero ahí estoy. No, y me quedaron algunas dudas de lo que dijiste. Por ejemplo, no me quedó muy claro cuando hablaste de dónde podemos o cómo podemos trabajar freelance y qué más habías dicho, no me acordaba. Bueno, podés trabajar en editoriales, podés trabajar en instituciones públicas y privadas. Hay muchas instituciones del Estado que tienen un departamento de corrección. No sé, el INDEC, los ministerios a veces tienen también, contratan correctores porque generan mucho material impreso y que hay que corregirlo, obviamente el Ministerio de Educación. Después podés trabajar también para un autor o autora particular, o para empresas que a veces también tienen mucho material para imprimir y que contratan correctores, ¿no? Y otra cosa que tampoco me había quedado muy claro cuando hablaste de cómo presupuestamos. ¿En qué no parte? Me quedó. Al principio de todo, que dijiste que entregar el presupuesto y qué más.
Bueno, no, lo que yo digo siempre es que uno antes o sea, de tomar un trabajo tiene que presentar un presupuesto para que la otra persona acuerde lo que uno le está presentando, ¿no? Y bueno, y decidir si lo va a cobrar por caracteres, si lo va a cobrar por página, establecer tiempos, ponerle una validez a ese presupuesto para que no pasen varios años y después, ay, no, pero vos me dijiste tanto y bueno, y entonces si uno que le coloca la validez sabe cuál es el tiempo que tiene, después establecer también tiempos de entrega. Hablaste de que hay que muchas veces contactarse uno con el autor para establecer las correcciones, lo que uno quisiera que se modifique. ¿Y cómo se hace cuando se trata de un escritor fantasma? Porque muchas veces pasa, no sé, creo que puede pasar eso. ¿Cómo se hace? Bueno, se tendrán que contactar con el escritor fantasma, que finalmente en el proceso de edición se sabe quién es. El problema está cuando el autor no vive, que muchas veces, por ejemplo, no sé, los herederos de Cortázar no dejan que se toque ninguna página, que se haga ninguna corrección de los textos, o sea, y revisan cuando se vuelven a publicar que se respete la escritura, aunque haya errores de ortografía, aunque haya algún error de tipiado, se respeta la escritura de acuerdo a determinada publicación que ellos tienen como modelo, ¿no? Que tienen que respetar. O publicaciones que han sido aprobadas en vida por el propio Cortázar. Gracias. No, de nada. Y después quiero retomar una pregunta que quedó de Mayra, que dice que es externa a la carrera de edición, que no estudió nada relacionado con corrección, pero le interesa mucho, y la consulta es si la carrera de editor está orientada a ello, porque tengo entendido que es más amplia y abarca otros asuntos. O sea, nuestra carrera es como bastante amplia en todos los temas de todas las tareas que puede hacer el editor, pero ella creo que pregunta si hay, aparte de la universidad, de nuestra facultad, algo extra para hacer en base a corrección. Sí, por supuesto hay institutos privados que tienen la carrera de corrector literario, corrector, generalmente son el título es de corrector literario, Literae, el Instituto Mallea, no sé si habrá algún otro, si Gutenberg tiene también propiamente la carrera de corrector. Sí, obviamente que nuestra carrera lo que tiene es una visión general digamos, del proceso de edición. Aprendemos desde qué es o qué se hace en una editorial. También, obviamente, está, digamos, la función del editor, del marketing, bueno, de la producción. O sea, lo que tiene de bueno es que conocemos todos los aspectos del proceso de edición. Después cada uno elige, hay quien se decide dedicarse a la corrección, otros a la edición, otros al marketing, otros trabajan en imprentas, otros maquetan. Después cada uno, obviamente, al ser una carrera corta, se especializa y busca otros cursos u otras instancias de actualización y de enriquecimiento de los conocimientos. Exacto. Y uno de esos objetivos también era esta charla de ampliar un poco y dar un puntapié a cómo presupuestar, a qué tareas tiene un corrector cuando busca un trabajo, ¿no? Porque muchas veces todas esas cosas las aprendemos sobre la marcha en el ejercicio de la profesión, y tenemos que estar preguntando a otros porque, bueno, hay cosas que obviamente no se aprenden si no es en el ejercicio de la profesión, y está bueno poder compartir con ustedes, bueno, el trayecto que cada uno de los profesionales hemos estado recorriendo en estos años. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Les comento que, bueno, primero gracias a todos por estar, y les comento que el próximo webinar va a ser sobre ebooks, libros en EPUB, con Tamara Colombo, estudiante avanzada de la carrera de edición y también candidata a representante de Junta, la lista 9. Recuerden que esta semana son las elecciones, ya termina este viernes. Bueno, a todos los que se inscribieron por el Eventbrite les va a llegar en el mail de la próxima charla, y si no, en nuestras redes vamos a estar subiendo todo como siempre.
Así que cualquier cosa quedo a su disposición. Yo estoy cursando edición editorial, así que nos veremos por ahí. Y bueno, muchas gracias, profe, muchas gracias por todo lo que nos aportaste y por responder todas las preguntas. No, gracias a todas y todos por el tiempo, por escuchar, y obviamente cualquier duda o consulta me pueden ubicar por mail o en el Instagram que les dije, @el_ediciones, siempre a disposición de lo que necesiten. Y gracias a vos, Melina, también por la organización, y al FEI.